Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Ya estamos bien de frío o apagamos el otro aire? ¿Sí? Estamos bien, estamos bien. Bueno, listo, vamos a darle gracias al Señor. Bendito seas, Dios y Padre eterno. Gracias, gracias, amado Dios, por esta preciosa oportunidad que tú le das a tu iglesia, oh Dios, de estar reunida un domingo, entonando himnos, sentados, Señor, con un poco de frío, pero escuchando tu palabra. Gracias, oh Dios, por esa oportunidad que nos das este domingo, Señor, un día más de vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender, a entender, oh Dios, la importancia, oh Dios, de tener que reunirnos los domingos, así sea que llueva, así sea que tengamos frío, así sea que tengamos calor, porque así tú lo mandas en tu palabra, Señor. Y nosotros como fieles seguidores tuyos queremos hacer y cumplir tus demandas, Señor, ahora que estamos en el nuevo pacto capacitados, Señor, para hacerla. Permítenos, Señor, deleitarnos, gozarnos, Señor, aquí con el estudio de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu iluminando, Dios, esta gran verdad, esta preciosa verdad, que sea tu Espíritu Santo de Dios abriendo nuestros ojos para que podamos ver con claridad esa claridad espiritual, esas realidades espirituales que tú nos has dado, que tú les has dado a tu iglesia, Señor, para que nos aferramos a ese poder y así podemos enfrentar nuestros desafíos en el día a día, confiando en que tú eres fiel, tú estás allí con nosotros, con tu iglesia, y que todo lo que tú haces, Señor, en este mundo, todo lo que pasa, es para el beneficio de la preciosa institución que es la iglesia, ese hermoso regalo que tú nos has dado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Permítenos, Señor, deleitarnos en este estudio, te lo pido, en el nombre de tu Hijo amado y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Mis hermanos, el título para el sermón de hoy es El poder de la iglesia triunfante. Y vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos y consecutivos de la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a estar viendo esta vez el capítulo 1, los versos del 15 al 23. Les repito una vez más, Efesios capítulo 1, verso del 15 al 23. Título del sermón, El poder de la iglesia triunfante. Y quiero pedirles que me acompañen ahí en sus Biblias y se coloquen sobre sus pies para la lectura de la palabra del Señor. Efesios, el verso 1, capítulo 1, del verso 15 al verso 23. Dice así la palabra del Señor. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, ¿qué dice el versículo 16? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros ¿en qué? En mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y ¿qué más? Y de revelación en un mejor conocimiento ¿de quién? De Él. Mi oración es que los ojos de vuestros corazones sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo Jesús cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de ¿qué cosa? De todo principado, autoridad, poder,
dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a él dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo, hasta aquí, hasta este texto que llevamos del capítulo 1, acaba de culminar en los versos anteriores una exaltación magnífica del amor eterno y precioso de Dios. Y ahí el apóstol nos ha mostrado la unidad y el compromiso que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo hemos visto en los sermones anteriores. Y ahora, basado en esa verdad, Pablo anhela que los efesios y nosotros en el día de hoy podamos comprender la inmensidad de ese amor divino, de ese amor de Dios. Un amor que no solo reconforta a la iglesia, a los suyos, sino que además nos da la fuerza. Es la fuerza vital que impulsa a la iglesia a cumplir su misión aquí en la tierra. Así que así como nosotros como padres muchas veces tomamos a nuestros hijos, los fortalecemos, los criamos y los enviamos al mundo en seguridad y compromiso, asimismo el apóstol Pablo está haciendo aquí lo mismo. Él desea que la iglesia, que ya está equipada y fortalecida por ese amor divino que Dios derrama sobre la misma iglesia y que está sobre ellos y que no tiene límite, la iglesia viva conforme a ese amor todos los días y a pesar de cualquier circunstancia. Y eso me recuerda a un ejemplo que leí en un libro acerca de una iglesia. Un misionero contaba de que él estaba llevando el evangelio a un país que era bastante hostil al cristianismo. O sea, no se podía ser cristiano. Si usted decía que era cristiano, la probabilidad de morir era altísima. Y este misionero contaba en el libro de que él y sus demás seguidores allí, en ese país, que tampoco revelan la identidad del país ni quién era, por la seguridad de estas personas, ellos para reunirse contrataban un autobús y se iban un poco lejos de la ciudad y allí celebraban su culto. ¿Usted se imagina eso? Es algo precioso. O quizás muchos de nosotros no entendamos la connotación, porque muchos de nosotros nos importa venir. Si no venimos el miércoles no pasa nada, y si no venimos el domingo tampoco pasa nada. Pero esto que está mostrando este misionero aquí es que ellos se están exponiendo, están corriendo el riesgo de sus vidas, pero lo hacen porque hay un propósito eterno, hay un motor que los mueve a llevar esa fe, a expresar su fe dentro de ese automóvil. Y eso refleja un nivel de sacrificio alto y una entrega bastante preciosa por esas personas que inspira a nosotros. Nosotros acá, de verdad que tenemos que darle gloria al Señor. Porque acá todavía ni siquiera nos han cerrado las iglesias. Acá los que nos cerramos la iglesia somos nosotros mismos cuando nos inventamos esas excusas baratas para no venir ni los miércoles ni los domingos. ¿Cierto? Pero damos gloria al Señor que tenemos esa oportunidad todavía. Pero mis hermanos, estas personas se arriesgan para expresar su fe en secreto, en secreto. Y eso es un acto de amor y un compromiso profundo que supera cualquier preocupación. Ahora la pregunta aquí sería, bueno, ¿qué lleva al pueblo de Dios a reunirse todos los domingos? ¿Cuál es esa intención? ¿Qué los motiva? ¿Cuál es el motor? Bueno, esa respuesta a esta pregunta, Pablo nos las deja evidente ahí en esas palabras que él escribió desde una prisión en Roma a sus hijos espirituales en Efesios.
De hecho, las mismas tribulaciones de Pablo hablan claramente de los riesgos y peligros y sacrificios que pueden afrontar aquellas personas quienes se reúnen y proclaman el nombre de Cristo. Pero sus palabras, aquí en estos textos que acabamos de leer, sus palabras hablan aún más poderosamente de la fuerza que impulsa al pueblo de Dios a buscarle de manera corporativa, a reunirse. Y la pregunta es, ¿cuál es ese impulso, pastor? ¿Cuál es ese impulso que mueve al pueblo de Dios a reunirse como iglesia? Bueno, a través de una de las oraciones más preciosas que encontramos en las Escrituras, que es el texto de Efesios capítulo 15 del verso al 23, el apóstol Pablo nos muestra ese impulso. ¿Cuál es ese impulso que mueve a los cristianos aún a reunirse en riesgo? ¿Cuál es? Ese impulso es la esencia del amor de Dios en ellos. Y no es cualquier amor, es un amor que transforma y unifica y da propósito eterno a quienes lo reciben. Ese es el impulso que mueve al creyente a reunirse, a venir, a vivir en la iglesia, a servir en la iglesia. Y es un impulso precioso que nos desafía y nos motiva sobre cualquier circunstancia, mis hermanos. Y todos los que sirven en la iglesia lo hacen porque saben que son parte de ese propósito divino. Pero ahora usted dirá, pastor, eso suena muy bonito. Pero en la práctica, ¿cómo se manifiesta ese propósito en la iglesia? Bueno, primeramente, Pablo nos presenta uno de los pilares fundamentales que está dentro del marco del poder que Dios le ha dado a la iglesia. Y ese primer pilar es el apoyo espiritual. Apoyo espiritual. Y este apoyo espiritual está basado en la oración y en la gratitud mutua para fortalecer a la iglesia y le permite dar esa fuerza para enfrentar este mundo y todos sus desafíos con valentía. Así que Pablo nos presenta este apoyo espiritual en los versos 15 al 16. Leo para ustedes, dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, dice el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Así que por todo lo que ha hecho el Señor en los Efesios y por la evidencia que Pablo ha visto de ellos, él muestra su apoyo espiritual hacia ellos. ¿Cómo, pastor? Dando gracias y orando sin cesar por esos hijos espirituales que él tiene ahí en Efesios. Eso es lo precioso. Entonces, el apóstol Pablo agradece a Dios por la fe y el amor de los efesios, como lo acabamos de leer. Esa fe de los efesios está puesta en ¿quién? En el Señor Jesús. Y ese amor en ellos se extiende tanto hacia todos los creyentes. Por eso Pablo dice que ora por ellos y que ha visto ese vuestro amor por todos los santos. A eso se refiere Pablo, a que ellos tenían su fe y su fe se manifestaba en el amor los unos con los otros. Así que esta fe en ellos los fortalecía y los separaba de la cultura idólatra y materialista que los rodeaba ahí en la ciudad de Éfeso. Pero al mismo tiempo, el amor que tenían en su corazón, que el Señor les había colocado, los hacía ver como una comunidad en Cristo. Un ejemplo de iglesia. Pero más adelante vamos a ver qué está queriendo decir Pablo. Entonces, Pablo, al reconocer y elogiar tanto lo que distingue a los efesios como lo que los une, ahí él está mostrando su corazón pastoral hacia ellos y nos señala también a nosotros en el día de hoy cuál es el camino que nosotros debemos de seguir para vivir una verdadera vida en comunidad como iglesia en Cristo Jesús. Eso es lo que el Pablo quiere. Entonces, lo primero que Pablo presenta aquí es él felicita prácticamente a los efesios por esa fe que ellos tienen en Jesús.
¿Y qué implica creer en Jesús, familia? ¿Qué implica? Aquí todos lo sabemos. Implica confiar en Él y vivir para su gloria. Donde quiera que estemos, incluso si estamos en medio de una cultura que es egoísta y pecadora. Y los efesios, esto es lo que Pablo está felicitando a los efesios. Pero yo quiero que te hagas una pregunta, tú que ya has estado en muchas iglesias y que has estado y que vives también en esta iglesia, te pregunto, ¿será que los efesios vivían esa fe perfectamente? Cierto que la respuesta es no, no la vivían perfectamente. De hecho, más adelante Pablo les habla en Efesios capítulo 2 del 8 al 9 que tengan cuidado porque su fe no depende de sus obras. Que esa fe que ellos tienen es un don de Dios. Ahora, también Pablo los sigue elogiando por su amor mutuo entre ellos, por su amor entre los santos. Y te pregunto, ¿será que ese amor perfecto que está hablando Pablo aquí de los efesios, ellos lo vivían perfectamente? Los unos con los otros. Usted que sabe que está en una iglesia sabe la respuesta, ¿cierto? No, no. De hecho, Pablo dedicará buena parte de su carta para animarlos a superar unas barreras que habían entre ellos. Y los llama a amar, a buscar ese vínculo de paz, el vínculo del amor en el capítulo 4. Entonces la pregunta es, pastor, entonces Pablo está siendo deshonesto al agradecer a los efesios por su fe y su amor, sabiendo que ellos no son perfectos. ¿Será que Pablo estará mintiendo aquí? Porque él está agradeciendo al Señor y ahí están las palabras clave. Agradezco al Señor por vuestra fe en el Señor Jesucristo y por vuestro amor entre ustedes. Amor a los santos. ¿A qué está apuntando Pablo? ¿A qué está apuntando? ¿Será que Pablo no está diciendo la verdad? ¿A qué está apuntando? Lo que Pablo hace, mi hermano, es reconocer y agradecer sinceramente lo bueno que él está viendo en ellos. Y la pregunta es, ¿y Pablo cómo está viendo eso en ellos? ¿O qué es lo que está viendo Pablo en ellos? Bueno, Pablo los está viendo cubiertos de la justicia de Cristo, a pesar de sus fallas. Por eso ustedes ven que en todas las cartas Pablo escribe a los santos y les llama santos. Entonces Pablo lo está viendo recubiertos de la justicia de Cristo. Y aquí Pablo nos está dando una valiosa enseñanza para nosotros sobre cómo es que debemos de apoyar espiritualmente el uno al otro. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Viendo a la persona como Dios la ve. ¿Y cómo el Señor la ve? Como ve a Cristo. Qué difícil. Qué difícil es que usted vea a ese hermano que le cae mal, que usted lo vea como Cristo lo ve. ¿Cierto que es complicado? Bastante difícil. Y esa es la enseñanza que el apóstol Pablo nos está dando aquí en estas primeras líneas. Él nos invita a dar gracias por el crecimiento espiritual que vemos en nuestros hermanos, aunque ese crecimiento aún no esté completo. Ese es como un agricultor cuando ve el fruto allí pequeñito y da gracias por ese fruto pequeñito, pero él sabe que todavía falta crecer, que todavía le falta madurar. Entonces nosotros como líderes de la iglesia, pastores y diáconos, debemos de alabar lo bueno que vemos en la comunidad, porque eso es un apoyo espiritual, mi hermano. Aún sabiendo de que cada hermano todavía tiene un margen para crecer. Entonces, de manera que Pablo agradece a Dios por lo que aún está en proceso en ellos, en los efesios, confiando en que algún día ellos van a llegar a ser maduros y a estar unidos en Cristo. Pero nosotros debemos de aprender a alabar a los demás, y eso es esencial para cualquier líder que quiera construir una iglesia con un ambiente de apoyo espiritual. Es sumamente esencial. ¿Por qué, mi hermano? Porque señalar el error y las fallas de la iglesia es lo más fácil del mundo.
Eso es lo más fácil. Pero ¿sabes qué es lo difícil? Como les comentaba ahora, lo difícil es mostrar ese corazón que refleja a Cristo, y lo difícil es ver a las personas como Dios las ve y animarlas a mejorar en su versión. Eso es difícil, porque nosotros somos los expertos en primeramente, ¡pum!, enseguida, y señalar los errores de la iglesia. Eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Hay veces, hermanos, que pareciera que se les olvidara que somos los pastores de la iglesia, y como que se les olvida que nosotros conocemos la iglesia. En serio. Y entonces, pastor, mire, ¿usted se ha dado cuenta de...? Obvio que nos hemos dado cuenta. Obvio que nos hemos dado cuenta. Obvio, mi hermano. Yo le aseguro que no hay cosa aquí que usted diga que los pastores no conocen. Y mi hermano Stewart no está, pero hablo por mi persona entonces. En serio, mi hermano. A veces pareciera que los hermanos como que les encanta señalar el error y los problemas de la iglesia, pero muy poco usted va a ver a esos hermanos diciendo, la iglesia cómo ha crecido. Ahí el Señor ha estado avanzando ahí, echando para adelante a esta iglesia. Eso muy poco se escucha entre nosotros. Muy poco, muy poco. De hecho, lo que llegan son más críticas. ¿Por qué pusieron a ese hermano a dirigir? ¿Y por qué pusieron a ese hermano a predicar? Pero no vemos lo que hay detrás. Pregúntele al hermano Camino que estaba haciendo ayer en la noche. Hoy fue su primer día en dirección. Ese día es difícil. Y pregúntale ayer en la noche lo que estaba haciendo. No durmió. Toda la semana le aseguro que no durmió. Eso es lo que hay que ver. Y ahora que terminemos a secar Camilo, mi hermano, sí, tienes que levantar la voz un poquito más, que a veces no se te escucha, pero dale, echa para adelante. Eso es lo que hay que ver. Vean, nosotros hacemos eso porque así fue con nosotros, tal cual. Cuando iniciamos la iglesia nos tocaba dirigir, nos tocaba predicar, nos tocaba el sonido, nos tocaba hacer el aseo, todo. Nosotros no le estamos exigiendo a ninguno de los que están aquí que colocamos aquí nada por donde nosotros hayamos pasado. Nada. Y sabemos lo del nervio y nos burlamos. Vea, esa primera vez, eso es horrible, eso es tremendo. Pero nosotros lo que queremos es eso, ver que vayan creciendo. Pero muchas veces a los demás hermanos de la iglesia como que no ven esa parte. Entonces están pendientes y señalan el error. Es que el hermano se puso nervioso, es que el hermano no se le entendió, es que es un proceso, mis hermanos. Es un proceso. Hay que acercarse al hermano y decirle, dale, mi hermano, echa para adelante, vamos, estoy orando por ti. O mi hermano, si te toca la dirección, bueno, voy a orar por ti. Eso es apoyo espiritual. Eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Él le está dando gracias, mostrando su apoyo espiritual por los efesios, dándole gracias a Dios por su vida y por lo que ellos que están haciendo, a pesar de la falla de los efesios, mis hermanos. A pesar de la falla de los efesios. Vean, debemos de entender que los hijos de Dios buscan iglesia, un espacio donde se les reconozca y se les apoye. Y muchas veces decirle, doy gracias a Dios por tu vida, eso fortalece nuestros lazos. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. ¿Qué es más efectivo, mi hermano? ¿Qué es más efectivo? Te pongo a pensar. ¿Criticar la falta de amabilidad? ¿Oír y reconocerle al hermano y abrazarlo y darle, mi hermano, vamos para adelante? ¿Qué es más efectivo? ¿Cierto que sabemos la respuesta? Ajá, ¿y la práctica dónde está entonces? ¿Dónde está el apoyo espiritual? Y claro está, la corrección es necesaria y no es que estamos diciendo que vamos a pasar la corrección por alto, pero un líder que sabe agradecer lo bueno, incluso en personas imperfectas, da un apoyo espiritual que fortalece y edifica a la iglesia. Y muchas veces ese apoyo es, mi hermano,
doy gracias al Señor por tu vida. Me caes mal, pero doy gracias al Señor por tu vida. No te soporto, pero doy gracias al Señor por tu vida. Me está haciendo más paciente. Y claro está, nosotros también tenemos la responsabilidad de transmitir los valores cristianos y señalar los errores del hermano, porque es que no es que no lo vamos a pasar por alto. Pero la iglesia no debe limitarse solo a dar lecciones de moral. Un buen líder construye una iglesia en fe y en amor para que esa iglesia pueda confrontar con firmeza los desafíos del mundo. Los mejores líderes desarrollan las habilidades y ven las habilidades de las personas y crecen. ¿O es que ustedes nos han visto cómo está predicando ahora Michael, cómo predica Cristian, cómo predica Sergio? ¿No se han dado cuenta? Pregúntenle a ellos a ver si la primera vez lo hacían igual. Van creciendo, van creciendo. Pero hay que aguantar el proceso y esa es la parte que no nos gusta. Es que el hermano lee mucho, es que el hermano esto, es que el hermano se demora, es que el hermano y nos ponemos a distraer y terminamos perdiendo el mensaje y terminamos por no ver, mi hermano. Por lo tanto, entonces, mis hermanos, debemos de mejorar en esa área, mi hermano. Debemos de mejorar, debemos darnos apoyo espiritual y celebrar las cosas buenas que vemos en los demás, sabiendo que aún hay margen para el crecimiento. Y eso es lo que Pablo nos enseña aquí claramente a los líderes. Nos deja claro que aplicar la gracia tanto en la forma en que miramos a las personas como en los mensajes que transmitimos cuando hablamos. Es necesario, mi hermano, porque gran parte de ministrar al pueblo de Dios consiste en estar dispuesto a ver lo bueno en cada persona y enfocarnos en ayudarlo en ese apoyo espiritual para que ellos lleguen a ser más y más a la medida de Cristo, entendiendo que hay fallas en el proceso. Hay fallas. Y personalmente, yo reflexionando sobre esto, le daba gracias al Señor por el liderazgo que me ha dado en esta iglesia y por aquellos hermanos que han estado allí señalando mis errores. Mira, tienes que mejorar esto, tienes que hacer esto, tienes que tal cosa. Y doy gracias al Señor por mi esposa, porque el Señor de verdad que la ha usado mucho. La ha usado mucho y doy gracias a Dios por todos ellos, porque me han permitido avanzar en esa gracia que el Señor nos ofrece. Esa gracia que nos envuelve y nos da el apoyo necesario para continuar y estar creciendo en él. Así que Pablo no solamente expresa su gratitud a los efesios, sino que también intercede por ellos, pidiendo que Dios le dé un espíritu de sabiduría, revelación y que sus corazones sean iluminados. Pero antes de profundizar en esas peticiones de Pablo, es importante destacar lo que Pablo está orando específicamente por ellos. Pablo les dice, mire, yo estoy orando por ustedes. ¿Ahí qué le está haciendo? Le está mostrando su apoyo espiritual. Y eso es una poderosa lección pastoral para nosotros, ya que simplemente decirle a un hermano, mira, yo estoy orando por tu bienestar, eso puede ser un estímulo fuerte y precioso para ese hermano. Puede ser. Y con esto Pablo nos muestra que para brindar apoyo espiritual es necesario agradecer por lo bueno a la persona, pero también al mismo tiempo debemos de orar por ellos para que el Señor complete su obra en ellos. Y te pregunto, mi hermano, a ese hermanito que no te cae bien, que no pasas, que tú lo tienes por el más imprudente, te pregunto, ¿estás orando para que el Señor perfeccione su vida en él? ¿Estás orando? ¿Te has acercado a él y le has dicho, mi hermano, yo veo que usted es demasiado imprudente, pero de verdad que le doy gracias al Señor por su vida? Voy a estar orando por usted o yo. ¿Has hecho eso?
No. ¿Cierto que no? ¿Por qué no lo has hecho? Porque es más fácil poner la queja o criticar o decirle al otro hermano que está al lado, mira, es que este hermano siempre es lo mismo. Eso es más fácil. Eso es mucho más fácil. Pero mostrar el corazón verdadero, el apoyo espiritual, nos cuesta a personas que supuestamente somos espirituales. Somos espirituales. Así que orar regularmente y de manera específica por el pueblo de Dios y hacerles saber que lo hacemos, eso edifica la iglesia y la iglesia se fortalece en el apoyo mutuo. Saber que alguien a quien respetamos nos representa ante el trono de la gracia de Dios y nos anima y nos fortalece, mi hermano, eso no te inspira confianza. No te inspira confianza saber que hay un hermano tuyo que está orando por ti. ¿Ves que hay razón para venir los miércoles? ¿Ves que hay razón? Necesitamos orar los unos por los otros. Hay mucha gente en nuestras iglesias buscando este tipo de ayuda espiritual. Y sí, estamos en la reforma y los sermones son preciosos y las escuelas aprendemos mucho y cada vez que nos reunimos son cosas muy valiosas. Pero mi hermano, esas cosas no pueden sustituir el apoyo espiritual profundo que anhela el corazón de una persona necesitada. Es necesario el apoyo espiritual, un apoyo que solo se cubre o se recibe cuando nosotros oramos por ese hermano. Pero acá nosotros nos damos el lujo de faltar un miércoles. Porque es que, pastor, es que como ustedes transmiten, pastor, y ni con todo y eso, porque todos los miércoles reviso y no me dan las cuentas. Me siguen sin faltar las cuentas. Entonces algo no está bien. Creo que no estamos entendiendo el poder y el propósito de la iglesia aquí en la tierra. Y si queremos reformar Cartagena y otras iglesias, debemos de primero empezar reformando nuestro pensamiento y concepto de qué es la iglesia. Es necesario. Ahora bien, en ese orden de ideas y sabiendo que el anhelo más profundo y la mayor necesidad del pueblo de Dios es espiritual, Pablo hace del contenido de su intercesión, de esa oración, hace una petición de discernimiento espiritual. Y eso es lo que vemos en los versos 17 al verso 18. Y ese es nuestro segundo elemento y pilar dentro del marco del poder de la iglesia, el discernimiento espiritual. Leo para ustedes el verso 17, dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su gracia en los santos. Un consejo, mi hermano, que espero que no se te olvide. Nosotros, para resistir todos los desafíos que tenemos en este mundo y no dejarnos aplastar por este mundo, nosotros necesitamos entender que todo lo que vemos físicamente no es todo lo que existe. Hay una parte espiritual también que juega un papel fundamental. El problema es que cuando llegamos a la reforma pareciera que esta parte espiritual como que desaparece. Entonces todo lo basamos en conceptos. Eso pasa. Pero hay un mundo espiritual, mi hermano. Y con esto en mente, Pablo ora para que los efesios puedan ver esa realidad espiritual que no es perceptible a nuestra vista físicamente. Para que me entiendan mejor, ustedes conocen las ondas de radio. Bueno, las ondas de radio ellas van pasando incluso ahora mismo por aquí, pero nosotros no las podemos ver.
ni escuchar. La única forma de poder escuchar ese mensaje de radio, que eso viaja kilómetros y kilómetros y kilómetros, la única forma de nosotros poder verlas es con un receptor. Y ese receptor puede ser un radio o un teléfono celular. Entonces, cuando tenemos ese receptor necesario, es que nosotros podemos entender el mensaje que va viajando ahora mismo, incluso por aquí. Ahora mismo, sin el receptor no podemos, mi hermano. No podemos sin el receptor. De la misma manera, el apóstol Pablo quiere que nosotros utilicemos nuestro receptor espiritual. ¿Cuál es ese receptor espiritual, pastor? El corazón sensibilizado por el Espíritu Santo, para poder nosotros percibir las bendiciones que Dios ha puesto a disposición de su pueblo a través de la iglesia cuando se reúne. Y la pregunta es, pastor, ¿cómo podemos entender ese mundo espiritual aunque no lo veamos? Bueno, aquí juega un papel importante tanto la bendición que Dios manda como el corazón nuestro para recibirla. Dios debe darnos esa visión y nosotros debemos abrir nuestro corazón para recibirla. Y Pablo ora para que esas cosas, tanto la bendición de Dios, para que Dios mande su bendición, tanto para que los efesios la reciban. Eso es lo que él está orando aquí en el verso 17. Así que primeramente él nos habla acerca de esa provisión celestial. Él ora para que Dios le dé a su pueblo un verdadero conocimiento de Él, de Dios. Hay un verdadero conocimiento que el Señor le tiene que dar a su pueblo y su pueblo tiene que entenderlo. Ahora, hay cierto debate con este texto sobre si el Espíritu que se menciona aquí se refiere al Espíritu Santo o se refiere al Espíritu Santo iluminado por Dios. Y para mí lo más probable es que Pablo esté hablando del Espíritu Santo, ya que él sigue usando en todo lo que hemos venido hablando la referencia del Padre, del Hijo y del Espíritu en los versos anteriores. Y además Pablo enseña que toda la carta de los Efesios, él enseña en toda esa carta que la sabiduría y la revelación vienen por parte del Espíritu Santo de Dios. Así lo dice en el capítulo 3, verso 5, cuando dice el misterio de Cristo que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y también en 1 Corintios 2, 7, Pablo dice, hablamos sabiduría de Dios que predestinó antes de los siglos para su gloria. La sabiduría, mi hermano, viene ¿de quién? De Dios. Y nos llega por medio del Espíritu. Así que independientemente de cómo interpretemos el término, es claro que la sabiduría y la revelación son dones que Dios da a su iglesia. Y en este ejemplo, Pablo nos enseña que los líderes cristianos deben orar para que Dios se revele a su pueblo. Para que Dios se revele a sus escogidos. Y esto debe ser parte esencial en el trabajo de todo líder de esta iglesia y de todas las iglesias en el mundo. Un buen líder confía en su propia sabiduría. No confía en su propia sabiduría, sino que confía en ¿qué? En la sabiduría de Dios, que el Señor le dará y que dará a conocer a su preciosa iglesia. Asimismo también debemos de orar los unos por los otros. En vez de estar señalando el error del hermano, debemos de estar orando por él y decirle, Señor, ilumínale, porque ya yo le expliqué, pero ilumínale, ilumínale. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, orar para que Dios actúe es solo una parte de la oración que necesitamos para el crecimiento espiritual de Dios. Como líderes también debemos de pedir de que los corazones de las personas, de los creyentes, sean abiertos para recibir la iluminación del Espíritu Santo. Y esto es lo que Pablo hace justamente cuando él ora y dice para que Dios abra los corazones de los efesios de modo que puedan ver y comprender las verdades del reino de Dios. Por eso pide ahí en el verso 18 que los ojos de vuestro corazón sean ¿qué? Iluminados, mi hermano.
que el receptor espiritual sea iluminado. Él entiende claramente que las necesidades del pueblo de Dios son necesidades profundas y que solo cuando nuestros corazones, ese receptor está abierto, es que nosotros vamos a poder ver a plenitud lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero resulta que como no tenemos esa comunión diaria con el Señor, cuando llega el problema, nos toma por sorpresa. Nos toma por sorpresa. Pero debemos de iluminar nuestro corazón. Y esto es una expresión que Pablo trae del Antiguo Testamento. Esa expresión que la encontramos en el Salmo 13 y en el Salmo 19, que cantábamos muchas veces allá en las iglesias pentecostales. Esa expresión, iluminar los ojos. ¿Se acuerdan de la canción? Abre mis ojos, oh Cristo. ¿Se acuerdan? Esa era la canción. Esa es la imagen que Pablo tiene en mente para describir de que necesitamos una comprensión espiritual y no cualquiera, sino una que transforme nuestras vidas. Y de esto mismo habla Pablo en 2 Corintios 4:6 cuando dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciera luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Es Dios. Es Dios. Es Dios, mi hermano. Y para entender en un contexto judío, el corazón es el centro del pensamiento y de las emociones. Y es allí donde Dios requiere llevar esa luz y esa revelación. Entonces, cuando Dios ilumina nuestros corazones, ya una vez el Señor iluminando nuestros corazones, nosotros ahora podemos ver la claridad del reino. Y en esa claridad vemos tres elementos importantes y preciosos. Uno es la esperanza, el otro es la herencia y el último es el poder. El poder que Dios le ha dado a su iglesia. Así que primeramente la esperanza. Pablo ora para que los efesios comprendan, ahí lo dice, la esperanza de su llamamiento, lo leímos ahora en el texto. La esperanza del llamamiento que por parte de Dios. Esa esperanza que es mucho más que un simple deseo, es una certeza profunda. Y Pablo nos recuerda que todo lo que hay en este mundo pertenece al Señor y que nosotros le pertenecemos a Él, como lo vimos en el sermón pasado. Nada de lo que pasa en el universo es casual y nunca estamos solos porque el Señor ha estado allí siempre y esa es la esperanza que tiene el cristiano. De que no está solo peleando sus desafíos. Nuestro Dios es justo, es misericordioso, soberano. Nuestro precioso Salvador. Esa es la esperanza, mi hermano, que anhelaba Pablo para que los efesios se agarraran a ella. Y esa es la misma esperanza que tú y yo tenemos en el día de hoy. El precioso evangelio de la cruz de Cristo. Ese hermoso evangelio que nos asegura cosas profundas como el amor de Dios. Nosotros estando allí en Dios tenemos un amor eterno por el Señor hacia nosotros. Tenemos una vida que no termina y tenemos un futuro lleno de esperanza, mi hermano. Nuestra existencia aquí no es en vano. Nuestro destino está seguro en Cristo Jesús. Y esa es la esperanza verdadera y sólida que Dios nos ofrece. La misma por la cual Pablo está orando para que los efesios cuando abran los ojos de su corazón la entiendan de que Dios está allí con ellos. Que no están solos. No están solos. Ahora, Pablo también ora para que los efesios comprendan la riqueza de la herencia espiritual que Dios ha dado a sus hijos. Y también está la discusión de que si es que somos la herencia o es que somos la herencia de Dios o es una herencia que vamos a recibir. Pero personalmente ya les he dicho que se trata de lo segundo. Nosotros como pueblo de Dios somos su herencia. Somos su posesión especial. Somos una nación santa. Y Dios se alegra también de nosotros.
Él está allí porque somos su especial tesoro, mi hermano. Y Él se ha revelado a nosotros, a su especial tesoro. Eso lo hablamos en el sermón pasado. Es necesario que comprendamos esta verdad y nos demos cuenta cuánto nos valora el Señor, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ese es el valor que tiene el cristiano, el valor que tiene la iglesia, que olvidamos con facilidad cuando la desesperación y la desesperanza tocan a la puerta. Mis hermanos, somos esos herederos de sus promesas, somos hijos de Dios. Y me gustan las palabras de F.S. Bruce cuando dice: es sorprendente en pensar que Dios pueda valorar tanto a una comunidad de personas imperfectas como nosotros, pero Él nos ve a través de Cristo, en quien fuimos elegidos, y nos estima del mismo modo que estima a Cristo. ¿Entiendes? Dios te estima como estima a Cristo. Por eso es que la iglesia es llamada su esposa. Su esposa. Su esposa. Y si tú amas a tu esposa, más o menos tendrás una idea de qué se trata el tema. Su esposa, mi hermano. Así que Pablo ora para que los creyentes entiendan el valor que Dios les concede y que vivan de acuerdo a ese llamado de vocación, aceptándolo con humildad y buscando siempre esa gloria de Dios, porque Él derrama esa gracia en nosotros, en su iglesia. De igual manera, la promesa del amor de Dios no es nuestra única esperanza. Pablo también ora para que el Espíritu Santo nos abra los ojos y podamos ver la inmensa grandeza del poder de Dios hacia los que creen, en el verso 19. Y esta preciosa promesa no solamente nos habla de una herencia futura, sino que nos habla de un poder grande y real que ya tenemos, que está disponible para la iglesia. Allí está, aquí, ahora, ahí lo tienes, ese poder. Y es interesante que Pablo deja este elemento de poder de último. Ya al final, ahí en los versos 19 al 23, él ahora nos va a hablar de ese poder espiritual que el Señor le ha dado a la iglesia. Así que él en los versos del 19 al 23 nos recuerda la magnitud del poder espiritual disponible para aquellos que creen. Y este poder no es una fuerza abstracta, mi hermano. No es abstracto. Es un poder activo y transformador que cambia la iglesia. Y Pablo ora para que podamos ver este poder con claridad. Para que sepamos que lo tengamos ahí. Que ese poder no es una promesa futura, sino que es una realidad presente que nos sostiene y nos da esperanza y nos da fortaleza cada día. Este poder espiritual, aunque muchas veces invisible a nuestros ojos físicos, está presente en la vida del creyente y en la iglesia cuando se reúne. Ahí está ese poder. Pablo sabe que en medio de las preocupaciones y dificultades que nosotros enfrentamos en este mundo, necesitamos ver ese poder con los ojos espirituales para así poder enfrentar nuestros desafíos con fuerza, entendiendo lo que el Señor le ha dado. Eso es como cuando muchas veces los terapeutas de niños autistas, como los niños autistas muchas veces se centran ahí en su mundo, ellos muchas veces usan una terapia donde le colocan unas gafas y le tapan esta parte de aquí abajo de las gafas y le dejan esta parte acá arriba para que ellos puedan ver ese mundo tan amplio y no se concentren tanto en su mundo. Eso mismo pasa muchas veces con la iglesia. Nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Nos atrapamos en nuestro mundo de preocupaciones, en nuestro mundo de problemas. Y no vemos la grandeza que Dios tiene para nosotros. Entonces Pablo nos está invitando aquí a ver más allá de lo que podemos percibir con nuestros ojos físicos y que debemos de elevar nuestra visión hacia las realidades espirituales que nos rodean y que ya tenemos como iglesia. Es necesario que entendamos, mi hermano, que hay un poder más alto
y un poder que viene de lo alto y que el Señor le ha dado a su iglesia. Y Pablo describe este precioso poder en el verso 19 como una extraordinaria grandeza. Una extraordinaria grandeza que se manifiesta de una manera asombrosa. Y quiero que sepa que no es cualquier tipo de poder. Pablo deja claro allí que es el mismo poder que Dios desplegó cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese mismo poder el Señor lo ha desplegado en su iglesia. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Tú entiendes eso? Dios utilizó un poder tremendo, inmenso, para resucitar a Cristo. Y no se te olvide que después de la muerte, ¿qué hizo? Lo exaltó y lo colocó a la derecha en lugares celestiales. Y ese poder el Señor también nos lo ha dado a nosotros, a la iglesia. Y ahora Cristo en esa posición que está ahí de autoridad suprema, por encima de todo poder y dominio, por encima de cualquier autoridad de este mundo y del venidero. Y no hay nada que se compare con este poder, mi hermano. No hay fuerza que lo iguale. No hay. Y ese mismo poder, Señor, lo ha desplegado en su iglesia. Ese poder es tuyo. Lo tienes, iglesia. Por eso es que la iglesia es la institución más preciosa de este mundo. Pero sin embargo, tú desprecias ese poder un miércoles, un domingo, y no pasa nada. Ni siquiera el corazón te hace allí. No voy esta semana a la iglesia. El domingo que viene voy a hacer lo posible por ir. ¿Cuánto nos cuesta entender que tenemos esto, mi hermano? Este es el poder que el Señor le ha dado a la iglesia. Yo no sé si tú tenías eso en cuenta cuando llenaste el formulario de aspirante a membresía. O no sé si ahora siendo miembro lo tenías en cuenta. Pero haces parte de la institución más poderosa del universo. Y Cristo, al estar sentado en esa posición de gloria, Dios no solo firmó su victoria sobre el pecado y la muerte, sino que colocó a Cristo en la supremacía sobre cualquier autoridad espiritual o física que pueda existir. Así que Pablo está utilizando esta imagen en los creyentes para asegurarles de que el mismo poder que venció el pecado y la muerte ahora actúa en nosotros, para nosotros y con nosotros. Ese es el poder que tiene la iglesia, mi hermano. Ese es el poder. Un poder precioso, hermoso, de lo alto. Lo tienes, iglesia, lo tienes. Así que si tú enfrentas problemas y adversidades, mi hermano, este poder te tiene que dar la fortaleza suficiente para aguantar y pararte ahí firme y perseverar y asegurarnos de que ese tratamiento de Dios para con nosotros no es en vano, mi hermano. Este poder soberano también coloca a Jesús como la cabeza de todas las cosas. De hecho, Pablo enumera todas las dimensiones de poder que existen. Todas. Fuerzas políticas, sociales, hasta espirituales. Y declara que Jesucristo, nuestro Salvador, está por encima de todas ellas. Está por encima. Y ese poder el Señor lo ha entregado también a la iglesia. No hay un poder, mi hermano, en este mundo, en el venidero, que no esté sometido a Cristo. Y si la iglesia está en Cristo, eso quiere decir que también están sometidos ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí, exaltando la gloria de Cristo. Y nos está recordando que todo lo que Cristo gobierna, todo lo que se ve, lo que no se ve, todo Él lo orquesta y lo mueve para el beneficio de su preciosa, amada esposa, que es su iglesia. ¿Entiendes el poder que tienes? Este es el poder triunfante que tiene la iglesia.
La iglesia va a permanecer por encima de todas las cosas. Pueden pasar guerra, puede pasar lo que sea, pero la iglesia va a permanecer porque el Señor le ha dado autoridad también sobre todas esas cosas porque estamos en Cristo Jesús. Así que cada cosa que pasa en tu vida, mi hermano, lo más mínimo a lo más grande, es el Señor. Es el Señor. Todo, mi hermano. Todo lo que pasa en este mundo es para el bien de la iglesia de Cristo. Todo. No tenemos pérdida. No tenemos pérdida. Todo lo que pasa en este mundo, cada vez que tú llueva, que veas inundaciones, cosas trágicas, todo eso, no sé cómo, pero es para la iglesia, para el bien de la iglesia. Así que toda la historia que avanza en el mundo, toda esa historia va caminando hacia una dirección. ¿Cuál es esa dirección? El triunfo glorioso de la iglesia de Jesucristo. Cada evento que suceda, que veas en las noticias, todo eso es para la iglesia. Todo este mundo es como si Cristo estuviera dándole, hiciera de este mundo un ramo y se lo entregara a su esposa. Mira, mi amor, esto tienes. Esto te lo he dado a ti. Y esa es la misión de la iglesia aquí. Que la iglesia es el instrumento sobre el cual el Señor va a hacer ¿qué? Va a cambiar este mundo por medio de la iglesia. La iglesia es el instrumento. Este mundo todavía está porque todavía está la iglesia. Ese es el poder que tiene. Cristo es la cabeza de la iglesia y como tal Él ordena todas las cosas en interés de su cuerpo. Todo lo que hace Cristo en el universo, Él tiene en mente el bien y el crecimiento de su iglesia. ¿Acaso revisa la historia de la iglesia y te darás cuenta? Persecuciones, guerra, y la iglesia allí. Y todo para el bien de la iglesia, mis hermanos, todo. A nosotros nos cuesta y es difícil comprender esto, mi hermano. Pero es necesario que reconozcamos el poder que tenemos, entendemos que Cristo, que es la cabeza de todas las cosas, Él está llamando a su creación, toda esa creación Él la mueve para la iglesia. Para la iglesia. Si llueve es para la iglesia. Si no llueve también es para la iglesia. Todo está alineado. Todo, la historia del mundo, todo está alineado para gestionar el bien de la iglesia, porque al final lo que va a permanecer es la iglesia de Cristo. Ese es el poder que tenemos, mi hermano. Toda la historia de este mundo se dirige hacia un propósito, el triunfo de la iglesia de Jesucristo, mi hermano. Así que quiero que entiendas y cambies tu concepto de iglesia, que no es simple una organización humana, es el instrumento divino que Dios usa para cumplir su propósito eterno. A eso se refiere Pablo cuando dice que Cristo es la cabeza de todas las cosas, que es la cabeza de la iglesia y que la cabeza es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, mi hermano. Todo en todo. Eso significa que a través de la iglesia Cristo está llenando el mundo con su presencia. Eso es precioso, que el Señor te utilice a ti, te utilice a ti, te utilice a ti para llenar el mundo con su presencia. Eso es lo que leemos en Mateo 28 cuando leemos, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Eso no es una frase bonita para consolarnos, no, esa es una promesa. Es una promesa de su presencia constante y de su poder en medio de nosotros. Ahora tú te imaginas cuando una iglesia se reúne, todo ese poder allí, ¿tú te imaginas? Hay poder, mi hermano. Dios nos ha dado ese privilegio de ser sus representantes en la tierra, su instrumento para traer a este mundo luz y su verdad a todas las naciones. Ninguna otra organización de este mundo tiene esa promesa. Dios nos ha otorgado a nosotros esa preciosa tarea de ser sal y ser luz
en este mundo. Espero, mi hermano, que lo tengas en cuenta. Espero que lo asimiles en tu corazón. Espero que lo guardes, espero que lo atesores, mi hermano. Porque nuestra misión abarca toda la cultura, todas las actividades, todo lo que es bueno, todo lo que es bello, todas las esferas de nuestra vida, abarca la misión que tiene la iglesia. Pero debemos primeramente apoyarnos espiritualmente los unos a los otros y debemos de tener discernimiento de esas cosas preciosas espirituales para poder entender y ver el plan que Dios está haciendo. Que este mundo no está al azar, mi hermano. Este mundo va corriendo un curso. Va corriendo un curso y el curso es que al final la iglesia va a triunfar. La iglesia de Cristo. Y esto es lo que Pablo nos está invitando aquí. Él nos invita a que tengamos la importancia en nuestra mente de lo que es la iglesia. Ser parte de una iglesia es un llamado noble. Porque a través de ese llamado Dios extiende su gloria y su poder en la tierra. Cuando servimos dentro de la iglesia estamos participando en el plan eterno de Dios para transformar al mundo, mi hermano. Te pregunto, ¿estás influyendo a los que te rodean? Por lo menos saben que eres cristiano. Sí, por lo menos. ¿Lo saben, hermano? La iglesia de Cristo va a triunfar, mi hermano. Va a triunfar. Y eso nos debe de llenar a nosotros de esperanza. A pesar de sus aparentes derrotas, la iglesia es instrumento de Dios para el bien de este mundo. Su propósito y su poder no se pueden detener, mi hermano. Y aquellos que sirven en ella están cumpliendo con esa misión grandiosa. Aunque enfrentemos desafíos, pruebas, estamos seguros de que nuestros esfuerzos no son en vano porque hacemos parte de ese plan eterno de Dios. Así que hoy, ya para concluir, Dios nos llama a su misión, a llevar la iglesia al mundo, llevar la iglesia al mundo, con los ojos de nuestros corazones abiertos a su verdad, a su realidad, a su victoria. Podemos estar seguros, mis hermanos, que a pesar de las dificultades y de nuestros esfuerzos en la iglesia, nosotros somos parte del plan eterno y estemos siempre dispuestos a hablar de la esperanza, de las riquezas y del poder que Dios ha puesto a disposición a su iglesia para la gloria de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que espero, mi hermano, que tu concepto de iglesia haya cambiado, que tiendas ese poder triunfante que el Señor le ha dado a la iglesia. Vamos a orar. Bendito seas, Dios eterno. Gracias, amado Dios, por este hermoso regalo que tú nos has dado, que se llama de vida, Señor. En lo cual estos 6 años hemos sido edificados, Señor, aún a pesar de la debilidad y de los errores de los líderes que nos has dado, Señor, incluyéndome a mí también. Pero gracias porque tú has permanecido fiel, oh Dios, entendiendo de que tu iglesia siempre va a avanzar, siempre va a avanzar, porque tú la sostienes, tú las guardas y tú nos has dado el poder, ese mismo poder con el cual resucitaste de Cristo, mora en tu iglesia. Ayúdanos a comprender, Señor, como iglesia, lo precioso que es pertenecer a esa preciosa institución, a la mejor institución del universo. Ayúdanos a creernos, Señor, que es una realidad el poder que tú nos has dado para enfrentarnos a los desafíos cada día, Señor, con la esperanza, entendiendo, oh Dios, de que tú abrirás nuestros ojos para que cuando estemos en medio del desafío podamos ver que eres tú quien está trabajando en su iglesia. Ayúdanos a apoyarnos espiritualmente los unos a los otros. Ayúdanos a tener ese discernimiento, Señor, de ese precioso poder que tú nos has dado.
y ayúdanos, Señor, a vivir conforme al poder que tú nos has dado como iglesia. Bendito seas, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.